Muy bien, dice así Mateo 15:29. Pasó Jesús de allí y vino al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo, y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Vamos un momento a Marcos capítulo 8. Y ahí vamos a ver el paralelo. No vamos a leer toda la porción, nada más quiero hacerles algunas observaciones. Si de hecho se fijan en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, lo que estudiamos la última vez, que fue la fe de la mujer sirofenicia o la mujer cananea, ¿verdad? Como la llama Mateo. Si vamos al Evangelio de Marcos, ¿qué es lo que notamos? En Marcos 7, 24 al 30 tenemos el relato, ¿verdad?, de la fe de la mujer sirofenicia. Y después tenemos que Jesús sana a un sordomudo. Y después, ¿qué sigue? La alimentación de los 4,000. Es prácticamente el mismo orden que tenemos en Mateo. En Mateo 15 tenemos en el versículo 21 la fe de la mujer cananea, pero en vez de la sanación del sordomudo, que tenemos la sanación de muchos. Y después la alimentación de las 4,000 personas. Eso nos hace pensar que estamos hablando básicamente de las mismas sanaciones que nos reporta aquí Mateo, pero ¿qué está haciendo Marcos? Marcos se está centrando en un milagro particular, el de ese sordomudo que fue curado. Entonces vean lo que dice Marcos 7:31. Dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y esa es una observación importante, porque ustedes notan, Mateo no nos ubica geográficamente dónde fueron sanados estos muchos y dónde ocurrió la alimentación de los 4,000. O sea, sí nos dice que vino junto al mar de Galilea, ¿verdad? Pero eso pudo haber sido cualquier parte a lo largo de la costa, ¿verdad? De ese mar o ese lago, que es en realidad. Entonces, Marcos sí nos dice que fue específicamente pasando por la región de Decápolis que le trajeron un sordo y tartamudo. Este pasaje es conocido, ¿verdad?, porque el Señor pronuncia esas palabras de efata, que quiere decir sea abierto. Siempre lo recuerdo por un ministerio orientado precisamente a las personas sordas o con, ¿verdad?, con alguna de estas discapacidades que impedía la comunicación regular, y entonces por medio del lenguaje de señas así le enseñaban a las personas, obviamente, el evangelio, a cantar himnos, ¿verdad?, con sus manos. Pero no nos vamos a centrar hoy en el milagro, ¿verdad?, de este sordomudo. ¿Por qué? Porque estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Como les digo, simplemente es que nos ayuda a entender que es en esta región de Decápolis. ¿Y qué importancia tiene que sea Decápolis? Bueno, que esta es una región gentil. O sea, quiere decir que la gran mayoría de personas que recibieron estos milagros de sanación que Mateo nos está reportando fueron gentiles. Pudo haber judíos, claro, porque los judíos también estaban por estas zonas. Se entiende que por la división que se hacía de la zona, eso caía dentro de la región y habría judíos, pero mayormente gentiles. ¿Y por qué esto es importante? Yo sé que tenemos 2 semanas de tiempo, ¿verdad?, del último estudio, pero uno, ¿verdad?, regularmente en sus lecturas
esto hay que hacerlo notar. De entre todas las cosas que el Señor Jesús le dijo a esta mujer, ¿por qué creen que viene a ser relevante saber de que Jesús luego estuvo sanando a muchos de origen gentil? ¿Quién recuerda algunas de esas palabras que se le dijeron a esa mujer sirofenicia o cananea? Ahí tienen Mateo 15, ¿verdad? Pueden revisar. ¿Cuál de todas creen ustedes que se aplicaría más? Recuerden, la mujer tenía a su hija enferma. La primera vez el Señor Jesús, ¿qué le responde? Que no está bien dar el pan. No, eso es después. Porque es cuando luego ella dice, sí, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Que no es enviado. Que no es enviado, ¿qué es, verdad? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa es una respuesta tanto para los discípulos como para la mujer. Porque ellos saben, ya, Señor, mándela largo. Y él dice, yo no la voy a mandar lejos, sino que yo soy mandado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, en el sentido más amplio, nosotros sabemos que el verdadero Israel está compuesto tanto de judíos como de gentiles. Pero cuando el Señor Jesús le da esa respuesta a la mujer, en efecto estaba diciéndole, yo tengo una misión primaria ahora. En efecto, yo estoy tratando con el Israel físico, que sabemos que le rechazó. Pero Jesús durante su ministerio también ya ha tenido muchos favores para con gentiles. Aquí mismo en Mateo capítulo 8, el siervo del centurión. El centurión es sin duda un hombre gentil, ¿verdad? De eso no nos debe quedar ninguna duda. Era un centurión romano, era un gentil. ¿Y el Señor qué fue lo que dijo de este hombre? Encontraba más fe en él Que ni aún, ¿verdad? Vamos a leerlo literalmente. De cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Eso es sumamente relevante. O sea, el Señor, aunque está tratando con el Israel físico, Él realmente ha tenido favor para con los gentiles. Y de hecho su gran misión, ¿verdad?, cuando Él asciende, es decirle a los discípulos, ustedes me serán testigos hasta lo último de la tierra. No, siempre ha sido así. Siempre ha sido de que en esa simiente de Abraham, que es Cristo, las naciones son benditas. Entonces, esta sanación de tantas personas no contradice lo que el Señor le dijo a la mujer, cuando le dijo que Él había llegado a las ovejas perdidas de Israel, sino que en efecto el Señor está diciendo, aunque he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, mi obra tiene un alcance mucho mayor que solamente el Israel físico. Y esta sanación lo confirma. Ahora, noten que tampoco el pasaje nos dice que estas personas hayan sido sanadas por tener fe en Jesús. El Señor estuvo de su misericordia sanando a muchos que posiblemente ni creyeron en Él. ¿Por qué? Por compasión. Eso también es importante porque cuando llegamos al relato de la alimentación de los 4,000, vemos que el Señor Jesús que tuvo precisamente de las personas compasión, porque no quería que se desmayaran en camino después de que estuvieron con Él 3 días, porque ya pueden imaginarse entonces la fama cómo podía estar creciendo. Aquí está un hombre que usted le lleva, no importa lo que esté padeciendo, y lo sana, ¿verdad? Mudos hablar, mancos sanados, cojos andar, ciegos ver. Ese era el hombre que había que buscar. El Señor estaba liberalmente sanando a muchos. Ahora sabemos que ahora que el objetivo, la misión del Señor Jesucristo no era simplemente venir a hacer milagros, ¿verdad? Como dice esa expresión, a diestra y siniestra, ¿no? Estas señales siempre tenían un propósito, que eran confirmarlo a Él como ese gran varón aprobado por Dios, aquel que Dios confirmó como el único mediador. Y de hecho vean cómo se cumple ese propósito que el versículo 31 que nos dice, y glorificaban al Dios de Israel. ¿Ven? Por eso es que podemos entender y hacer bien la conexión con Marcos de que el Señor está en una región gentil, porque específicamente estas personas, al ver lo que estaba ocurriendo, le están dando la gloria no a cualquier Dios, sino al Dios de Israel, el único Dios verdadero. Entonces vemos cómo se cumple
ese gran fin, ¿verdad? Las personas ven la señal y en efecto la gloria es entonces para Dios. Esto no significa de nuevo que todos hayan creído, pero como les digo, era tan evidente que lo que estaba ocurriendo ahí tenía que ser alguien que venía de parte de Dios. Es como cuando Nicodemo, ¿verdad?, buscó a Jesús y le dijo, es que sabemos que nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no está con esa persona. Y es lo que tienen que reconocer aquí. Dios está con este hombre. Es el Dios de Israel, no cualquier Dios. Y fue así, una gran multitud de cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos otros enfermos. Entonces, podemos seguir pensando, ¿verdad? Paralíticos, endemoniados, tantos padecimientos que de nuevo, nosotros, yo sé que esto lo he dicho varias veces y lo seguiremos escuchando, porque es que nosotros de verdad no vamos a captar lo difícil que eran ciertas enfermedades y padecimientos en esos días a como son ahora en nuestros días, y que la única esperanza obviamente era que el Señor Jesús los sanara. En un pasaje, ¿verdad?, que obviamente simplemente comento brevemente, en Juan 5, ¿verdad?, veíamos esa multitud de personas esperando aquel movimiento de las aguas, ¿verdad?, porque es que no, la esperanza de las personas era, o lo que le esperaba, quiero decir, a muchas personas era una de dos: o usted iba a pedir, ¿verdad?, a vivir de la limosna, o esperar un evento así de poderoso que realmente le sanara. Pero ya la exposición de lo que pasa y todo, que era lo que realmente ocurría ahí, bueno, es parte del Evangelio de Juan. Lo cierto del caso es que eso era lo que le correspondía a muchos, obviamente, si no era que morían antes, porque no había las facilidades y el conocimiento. El punto es que el Señor Jesús sanó a todos ellos. Esa no es tampoco la primera vez que se reporta una sanación de tantos, ¿verdad? También el Evangelio de Marcos y Mateo y Lucas nos narran, ¿verdad?, cómo el Señor Jesús en ocasiones estuvo sanando, y se lee esta expresión, hasta la tarde, desde la mañana hasta la tarde. Y luego lo que uno lee es, y se levantó temprano a orar. Y se levantó temprano a orar. Eso era lo que nuestro Señor Jesús hacía. Es importante esta repetición, sí. Y yo creo que esa es la razón también que destaca de por qué es que tenemos otra alimentación de una multitud. Uno podría preguntarse, es hipotético, porque obviamente Dios en su sabiduría sabemos que así lo ha considerado, pero es pensando uno, si nosotros no tuviéramos el relato de la alimentación de los 4,000, ¿nos bastaría con la alimentación de los 5,000? Bueno, ya se lo expusimos, ya hablamos, ¿verdad?, de cuán inútilmente muchos han tratado de dar explicaciones a ese milagro, ¿verdad? La más conocida es de que fue que ese compartir del Señor despertó en las personas el compartir, y que todos empezaron a compartir entre sí, así esa gran multitud se alimentó. Pero obviamente, ¿dónde está el gran fallo? Es que si realmente hubieran tenido comida, entonces ¿para qué el Señor Jesús se puso a decir que les dieran de comer? Es que no tenían comida. Y lo mismo está pasando aquí, en esta alimentación de los 4,000. Si realmente todos hubieran tenido comida, ¿de dónde estaba entonces la preocupación del Señor Jesús? Entonces, si para el escéptico el milagro de la alimentación de más de 5,000 personas le es difícil, el Evangelio viene y nos pone un segundo relato, como para decir, no fue ni casualidad, ni fue un hecho de una sola vez, sino que el Señor Jesús tiene el poder para hacerlo cuantas veces hubiera querido. ¿Es así? ¿Es así? ¿Hubo más o menos personas esta vez? Es posible, porque hay que recordar de que simplemente se están contando aquí que los hombres. Y perfectamente, ¿verdad?, pudo haber aquí más hombres más mujeres y niños que en la otra ocasión. Entonces tampoco significa que aquí, ¿verdad? Aún si alguien quisiera decir, bueno, pero es que la vez pasada fueron 5,000 personas, sí, ahora alimenta usted 4,000. O sea,
el milagro no deja de ser más o menos asombroso por el hecho de 1000 hombres de diferencia. Y eso es lo único que podemos afirmar con certeza, 1000 hombres de diferencia. Porque cuántas mujeres y niños habían en ambos casos, eso uno no sabe. Lo cierto es que es una exageración. Lo mismo da que si alguien dice, bueno, pero es que alimentó a 5000 con 5 panes. Y aquí lo hizo con 7. 2 panes de diferencia, ¿verdad? O sea, como le digo, quien quiera de nuevo cuestionar este milagro no tiene ni pies ni cabeza tampoco. Sigue siendo asombroso el poder del Señor Jesucristo, porque de algo sí estamos claros, es un milagro completamente diferente. O sea, no es que se copió por segunda vez el otro. No solamente la cantidad de personas es diferente, el tipo de recipiente en el que se guardan lo que sobra, ¿verdad? Porque es que hasta sobra comida, es increíble. Es diferente. En el otro nosotros leemos que se recogieron, vamos a ver cuál es la palabra que tenemos aquí. Aquí es canastas, ¿verdad? En el otro tenemos es la palabra cestos. Sí, en versículo 37, 7 canastas llenas. Entonces también ese es otro factor. De nuevo, solo el hecho que sobrara, o sea, si ya no es sorprendente haber alimentado a más de 4000 con 7 panes, el hecho es que sobra. Y luego alguien podría decir, sí, pero es que en el de 5000 sobraron 12 cestas. Bueno, resulta que es que eran diferentes. Esta canasta que leemos aquí es la misma palabra que utiliza luego Hechos para decirnos de que Pablo fue bajado en una canasta. ¿Cuán grande era una canasta? Bueno, lo suficiente para que usted pudiera meter una persona ahí. Y sobraron 7 de esas. Entonces, hay muchas diferencias, pero a la vez hay muchas similitudes. Porque igualmente, como ocurrió en el otro milagro, el Señor Jesús prueba a sus discípulos. ¿Verdad? Dice el versículo 33. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Aquí la palabra desierto en esta zona tan despoblada, con tan poca cosa. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos. Mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y nuevamente vemos la misma acción, que Él toma los panes y los peces y los bendice. Obviamente también vimos en el caso de los 5000 que era un jovencito, ¿verdad? Que aparecía y que tenía esos 5 panes y esos 2 pececillos, que como les había dicho, a veces había un énfasis exagerado en ese joven que resulta que está en la historia, ¿verdad? Entonces, es el Señor que da gracias. No tenemos el detalle puntual de cómo ocurre, ¿verdad? Lo que sí se sabe es que en el momento que el Señor da gracias y se empieza a repartir y se reparte y reparte, sigue habiendo más y más y más y más, que como digo, al punto que sobran 7 canastas. 7 canastas, una gran abundancia. Pero los discípulos parece que es como que si nunca hubiera ocurrido algo así, ¿verdad? Señor, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes? Qué raro, ¿verdad? Como si nunca hubiera ocurrido. Y si nos queda duda de que el Señor en efecto hizo 2 milagros, vean lo que leemos en Mateo 16, versículos 9 y 10. Ya luego estudiaremos esta porción con más detalle, pero por ahora limitémonos a la pregunta. Dice así: ¿no entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Vean que es una palabra diferente. Ni de los 7 panes entre 4000, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cuántos eventos está recordando el Señor? 2, porque fueron 2 milagros. Y se los vuelve a recordar a ellos, porque parece que a pesar de 2 milagros así, si ustedes saben bien de lo que pasa en esta porción, ¿qué es lo que ellos están pensando cuando el Señor les dice que se cuiden de la levadura de los fariseos? Y es que no trajimos pan. O sea, el Señor puede multiplicar y multiplicar pan, y se preocupan de haber llegado sin pan con el Señor Jesús.
Ahora, yo sé que nosotros estamos hablando de una posición ventajosa, ¿verdad? Porque ya sabemos todo esto que ocurrió. Lo que obviamente refleja es cuán lentos somos nosotros para creer. Que somos torpes y lentos para creer. Señor, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes? O sea, ¿cómo olvidar un evento tan asombroso como haber alimentado a más de 5,000 con 5 panes? Por eso les digo, Dios en su sabiduría, el Espíritu Santo en su sabiduría particularmente guió a los evangelistas para que registraran el segundo milagro. ¿Por qué? Porque vemos que con uno no fue suficiente para los discípulos. Porque es como si Jesús nunca lo hubiera hecho. ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes? Después con esta exhortación es como... La repetición, exacto. Aquí la repetición viene a decirle a los discípulos, eso que yo hice aquella vez, lo puedo volver a hacer. Ven, por eso les digo que esas repeticiones son para nosotros mismos. Porque así sanó una multitud aquella vez, pero podrá sanar una multitud otra vez. Y lo hace otra vez. Así alimentó a más de 5,000 una vez, pero podría hacerlo otra vez. Y lo hace otra vez. Porque el poder del Señor no tiene fin. Él es Dios encarnado. Es la imagen misma de su sustancia. Entonces, obviamente en su propósito, porque obviamente, como les digo, el Señor Jesucristo no hacía milagros por hacerlos, nada más, de algo no nos debe quedar duda. Si Él hubiera querido, hubiera hecho más alimentaciones multitudinarias, muchísimas más veces. Pero ya con 2 veces, ya nos debe quedar claro, eso no fue ninguna casualidad, fue verdaderamente su poder. Él dio gracias, oró al Señor por esos alimentos, y así fueron multiplicados. Y como les digo, esto en medio de una población gentil. Él viene a saciarlos. ¿Qué podemos nosotros aplicar puntualmente también en este tiempo? Ya sabemos obviamente que el Señor Jesús está a la diestra del Padre, no está andando en medio de nosotros haciendo ese tipo de milagros, pero sabemos que los hizo. Pero el punto es que oramos a este mismo Dios, que Dios Padre, al que Jesús oró, y de hecho oramos al Padre a través de la mediación de este mismo Hijo que multiplicó los panes, para saber de que en efecto Él contesta las oraciones. Y sin embargo, también nuestra incredulidad sale a flote cuando vemos que el Señor contesta una vez y luego nos entra la duda si lo hará una segunda vez. ¿Ya te contestó? Sí. ¿Y por qué no contestaría de nuevo? ¿Es así? O lo que vemos en la vida de otro, bueno, sí, es que salvó a tal familiar que tal persona tenía tantos años de estar orando. Bueno, y no lo puede también contestar esa misma petición para usted. Es así. Sí, Dios es poderoso, pero a veces parece como, sí, es poderoso, pero para otros, o en otros momentos, pero ya no más, quizás para mi vida, o ya, como Él ya me ha dado tanto, yo no sé si pedir más. Y realmente lo que tenemos, la invitación constante de las Escrituras es, pide y se le dará, pide y se le dará. El corazón que ha sido regenerado entiende bien esa invitación. Sabe que ese pedir obviamente no es para pedir para sus propios deleites. Pero el corazón creyente debería poder tomar esas palabras como un gran ánimo para estar constantemente suplicando, sabiendo que Dios siempre tendrá el poder para contestar, y para contestar más allá de lo que nosotros mismos podemos entender. Abundantemente. ¿Por qué? Porque quien media por nosotros es este mismo Jesús poderoso. Es este mismo Jesús que, así como alimentó físicamente a esas multitudes, también con su sacrificio satisfizo plenamente la deuda de aquellos por los cuales murió. Y de eso no debe quedarnos tampoco ninguna duda. Nosotros no sabemos quiénes son esos elegidos,
Pero lo que nunca debemos dudar es que Dios tiene el poder para salvar a los que son suyos. Porque no se va a perder ni uno solo de ellos. Si Él me ha salvado a mí, me puede salvar a cualquier otro pecador. Porque en el momento que yo piense que es que, bueno, es que yo soy salvo porque, entonces me estoy olvidando realmente cuál era mi condición. A mí me salvó estando muerto en mis delitos y pecados. No me salvó porque fuera más capaz, más inteligente, porque he estado más años en la iglesia, porque he sido más dedicado, porque en el momento que empezamos a pensar así, estamos poniendo las obras y no hemos entendido verdaderamente que el poder para la salvación le pertenece única y exclusivamente a Dios, y que Él salva a quien quiere y que no hay nadie más allá de su alcance. Ahora, ¿quiénes son ellos? No lo sabemos, pero predicamos precisamente el Evangelio para que se manifieste ese poder de Dios, para que la gloria sea para Él. Aquellos que están ciegos espiritualmente vean, para que aquellos que están cojos espiritualmente puedan andar. Y no porque esté sobreespiritualizando el pasaje. Yo sigo creyendo que Dios hace milagros. Ahora ya no a través de personas específicas, ¿verdad? El Señor puede todavía obrar estos milagros a través de la oración. Lo que quiero simplemente decir es que este poder del Señor Jesús sobre estas enfermedades nos recuerda que asimismo tiene poder sobre nuestra condición espiritual, la cual tiene obviamente una mayor implicación en cuanto al destino eterno, porque lo físico en un sentido pasará. Una vez muertos, esperamos esa resurrección gloriosa donde nuestros cuerpos serán glorificados. Pero si no somos salvos hoy, entonces de nada le vale tener buena salud, vivir muchos años. Eso va a ser todo lo que tendrá. Porque cuando venga el día del juicio, resucitará para tener el mismo cuerpo decadente. Que este milagro entonces nos recuerde, como decíamos, la compasión de nuestro Señor Jesús, su obra que tiene ese alcance para personas de toda nación, y sobre todo su poder inagotable para salvar precisamente a esa multitud que está conformada por personas de toda lengua, de toda raza, de toda tribu y de toda nación. ¿Ha creído usted en este Jesús que tiene este poder? Que así sea, que nosotros no seamos incrédulos esperando ver más señales. Ya tenemos las que necesitamos para creer, están aquí en los evangelios. Oremos.